Antes de comenzar con el video, hace unos cuantos días aparecí en la sección de duelistas que hablan del canal de Yu-Gi-Oh, en la cual habla con diferentes creadores de contenido sobre su relación con el juego, cómo es que lo viven, un poco sobre ellos mismos y mucho más. Allí incluso van a poder estar encontrando caras conocidas y familiares, por lo cual les recomiendo ampliamente que lo revisen. También, si por alguna razón todavía no siguen el canal de Yu-Gi-Oh, les recomiendo ampliamente que lo hagan. Es otro canal enfocado a los análisis, tiene videos muy útiles de cartas en general, información del juego y sobre todo revisión de cartas a futuro, por lo cual les recomiendo ampliamente que lo sigan. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy voy a compartirles mi predicción de la lista de cartas prohibidas y limitadas para el mes de septiembre de 2025. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Ávila Sati, Pato Gamer, Grima y Baronman, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. La próxima lista de cartas prohibidas y limitadas, la Ban List, se nos dijo que se nos iba a entregar después del Mundial. Este va a ser celebrado entre el 29 y 31 de agosto. Y si bien no se nos dijo que sería inmediatamente después del evento, en la misma transmisión a la mañana siguiente y más, tenemos muchas razones para creer que va a ser entregada lo más pronto posible. Mucho más porque el primer fin de semana de septiembre tenemos la entrega de la Megalata y este es el producto de reimpresiones más importante del año. Así que sería muy bueno ya tener una lista para que los jugadores puedan comprar con completa seguridad. Antes de mencionar mucho más, vale la pena recordar que la lista está diseñada no solamente para poder estar viendo por la salud del juego, sino para estar empujando producto, así que esto puede provocar tanto ausencias y sorpresas muy considerables para lo que va a ser la lista. Primero, para poder justificar mucho mejor los movimientos, vamos a mencionar cuáles son los productos que van a ser entregados para el futuro. Estos acaban siendo: para el mes de septiembre tenemos la Megalata de 2025, así como a finales de este Doom of Dimensions. Para octubre tenemos The Chronicles deck de Fallen of Albaz and the Virtus. Para noviembre tenemos la entrega de Legendary 5Ds decks. Para diciembre tenemos el constructor de decks Phantom Revengers y, aun cuando todavía no ha sido anunciado, muy seguramente para enero tendremos el siguiente set principal después de Doom of Dimensions con Boros Protocol. Esos son los productos que conocemos actualmente. A estos podríamos agregar algunos otros enfocados a reimpresiones, como el sobre del Mundial o los sobres de OTS, pero ya que estos son muy pequeños y no entregan tantas cartas nuevas o reimpresiones como para considerar que van a modificar el juego, por ello no los mencionamos más. De estos productos, la Megalata es lo más importante. Este es un producto que se va a mover mucho, que se va a vender mucho, pero tenemos que tener ya la lista entregada para que los jugadores puedan comprar con completa certeza, completa seguridad. En años en los que se ha entregado una lista después de que tenemos la Megalata, muchas de las cartas acaban fluctuando mucho en su precio y sería mucho mejor que no tuviéramos estas variantes, sobre todo para este producto que será tan importante. Para Doom of Dimensions no tenemos mucho, fuera de que se acaban entregando cartas adicionales para las estrategias del constructor de decks Justice Hunters, así que quizás algún movimiento se pudiera dar para estas estrategias. Para los Legendary 5Ds decks se entregan decks de Yusei, Akiza y Crow, pero estas estrategias no hacen nada por el juego, por lo cual no tendrían que haber movimientos. Por el deck de Fallen of Albaz pudiera ser algo que lo pudiese empujar, y para los demás productos también hay algunas cartas que pudieran moverse en la lista, o incluso ya vamos a estar tanto tiempo en el futuro que ya vamos a estar en el rango de la siguiente lista. Sobre lo que ha sido el juego competitivo, desde que inició 2025, Raisil y Malice han dominado el juego por completo. Aun cuando hay muchas estrategias que se han robado torneos muy importantes en múltiples ocasiones, estos de forma consistente han demostrado que son los mejores decks por una buena razón. Estos incluso ya tienen golpes y aún con esto han sabido mantenerse en la cima. A este se le acaba sumando desde la entrega de Alliance Insight Mitsurugi, que, sea como un deck en solitario, como un motor o complementos muy buenos, también ha sido lo que ha llevado el juego competitivo. Recientemente, con la entrega de Justice Hunters, tanto la estrategia de Vanquish Soul, gracias al motor de Canine, Dracotail y Yomi, también se han colocado en la cima. Hay muchas otras estrategias que han recibido golpes de forma indirecta o que han desaparecido, que han tenido muy buenos resultados. Estrategias como Mermaid Atlantean, Memento, Crystron con motores y mucho más, pero esto ha sido básicamente lo que hemos visto para el juego competitivo y razón de por qué vamos a estar dando ciertos movimientos. Habiendo dicho todo esto, vamos con la predicción de la lista. Para las prohibidas, primero está el Number 67, Paradise Smasher. Este Exceed de rango 5 genérico tiene un efecto que hace que no se pueda atacar o activar efectos de monstruos hasta el final del turno. Ambos jugadores tiran dados y el que tiene el resultado mayor es el que tiene la restricción. No obstante, si este tiene 3 materiales, permite hacer que un resultado del rival sea 7, lo que casi asegura que el oponente es quien tenga esta restricción. Este se uniría al grupo de monstruos con efectos ignorantes que no dejan jugar al rival, que solo es cuestión de tiempo para que el juego entregue un deck que lo pueda invocar y aprovechar. En esta ocasión fue Canine, aunque más específicamente Vanquish Soul Canine.
Si bien no ha sido una carta tan problemática e ignorante como otras que hemos tenido en otros puntos del juego, la posibilidad de que una carta pueda dar tanto ventaja es algo que no debería de existir en primer lugar. Luego tenemos al King of the Feral Imps. Esto es lo que ha hecho que tantos decks, especialmente Raizil, puedan utilizar a los Mitsurugi. King of the Feral Imps fue creado en un momento del juego en el que invocar un monstruo de Xyz era algo que involucraba muchos recursos, y no había monstruos reptiles en el juego en ese momento que se pudieran considerar potentes o problemáticos. No obstante, por esto mismo, más su edad, llegamos a un punto en que es un efecto que no es una vez por turno, sino por copia, para poder acceder a muchas cartas potentes. Este es el que usa la mayoría de estrategias para pasar a las jugadas de Mitsurugi, que ha sido un motor extraordinario, también una estrategia en solitario formidable. Si bien aún hay otras formas de poder lograr pasar a estas cartas, quitar esta del juego hará que de querer usar Mitsurugi se deban de usar otras cartas específicas o más cartas pensadas para el otro motor. Malice Whitebinder, esta es la carta del tema de Malice. Este es un deck de lo más interesante, ya que es básicamente otro deck que usa y consume todo lo que tiene el juego con cartas de Link, así que pensar en una aproximación para este deck es algo complejo, si no es ir por su funcionamiento o su consistencia. El deck actualmente cuenta con golpes que le bajan la consistencia, no obstante, Whitebinder es la carta que le genera toda la ventaja y potencial de la cual es tan conocida. Tiene 3 efectos de locura, que es remover 3 cartas de cualquier cementerio, esto le genera toda la ventaja que necesita, también se puede meter con el oponente, colocar una trampa temática desde el deck al cementerio, lo que es búsqueda o reciclaje, y su propio efecto cuando es removida de pagar vida, pero también permite robar una carta. Quitar esta carta del tema quitaría mucho de la potencia que tiene el deck, que lo hace tan ignorante y lo obligaría a utilizar otro tipo de cartas. A cambio, regresaríamos cartas para tener más consistencia, que sería la propuesta con esta lista. De ninguna forma haría que desapareciera Malice, solo los obligaría a buscar y usar muchos más sus otros recursos y flexibilidades. La Moon of the Close Heaven, este es por su tipo y atributo. Siendo un monstruo Light Fiend, esta carta se usa en básicamente cualquier deck por sus materiales genéricos, siendo 2 monstruos de efecto, para poder invocar esta y luego pasar al combo de Fiendsmith a través de Requiem, que hemos mencionado en muchas ocasiones la potencia que lleva. Prohibir la Moon of the Close Heaven hace que los decks no puedan ir fácilmente por esta y luego usar el motor, lo que es similar a lo dicho con el uso de King of the Feral Imps, o lo que hemos visto en otros puntos del juego, que han dado jugadas alternativas cuando se ha frenado a la mayoría de que quiere proponer un deck. La última vez que vimos esto claramente fue con Predaplant Verte Anaconda. Esto incluso coincidiría con muchos otros movimientos que hemos visto en el juego que aprovechan planes de juego alternativos. Incluso la carta misma no se perdería en el respecto de que, si bien es el aliado claro de la Underworld Goddess of the Close World, hay muy pocos jugadores que lo utilicen para su propósito original y es más bien una entrada para el motor de Fiendsmith. La última es la Harpy's Feather Storm. Esta carta está aquí por la misma razón que el número 67, con la diferencia de que esta es un tanto más genérica y muy simple de usar para muchos decks. Teniendo un monstruo de atributo de viento de tipo Winged Beast, se puede negar todo efecto de monstruo que el oponente active hasta el final del turno, y, siendo una carta de trampa normal, es excesivamente complejo que se pueda frenar o hacer algo contra esta. El juego tiene muchos monstruos genéricos que se pueden invocar para poder obtener el requerimiento de su efecto, más el uso de la Triple Tactic Thrust acaba siendo un plan alternativo muy ignorante. Esta ya ha arruinado muchos juegos a través de muchos formatos. Y si bien se podría argumentar que este ni siquiera es su punto más alto, ya que incluso el deck que más lo llegó a utilizar fue Flugwanderers, en cualquier momento en que se decida deshacerse de este tipo de cartas y efectos, siempre es algo que agradecer el juego. Para las limitadas primero tenemos a Block Dragon. Esta carta se fue prohibida debido a la ventaja masiva que le podía dar en ese momento al deck de Adamantipator. Encima, este deck sin restricciones y conviviendo con algunas de las cartas más genéricas y potentes del Era Link, como Crystron, Halqifibrax o Link Cross, era difícil sostener en el juego una carta que pudiera buscar 3 nombres tan útiles. Desde entonces, el juego ha avanzado mucho. No solo no hemos tenido otros decks de tipo roca, sino que el mismo Adamantipator, a como lo conocimos y las cartas que usaba, la mayoría de sus cartas ya están prohibidas o no son efectos del otro mundo, haciendo a Block Dragon un efecto potente, sí, pero que obliga a usar este tipo de cartas. Razón de elegir este específicamente es por la reimpresión de Gallant Granite en la Megalata de este año, sumado al soporte Megalith que tenemos en Doom of Dimensions, más otros temas que ya teníamos previamente en el juego como en Gem Knight y afines. Es una carta fantástica, pero de ninguna forma es la carta problema que llegó a ser en el momento. Glow Bulb, esta carta se fue prohibida cuando Crystron Halqifibrax llegó al juego. Era una carta para poder hacer todo el combo, haciendo lógico que se fuera prohibida. Desde entonces, muchos de los tuners que tuvieron este trato por Halqifibrax han vuelto y Glow Bulb, a pesar de que tiene todavía un efecto grandioso, no se siente ni de lejos que pudiera ser la carta problema como lo pudo ser en ese momento.
Otra razón de regresar al juego es que algunos decks en el futuro pueden usar sus características, estrategias como el soporte de Black Rose Dragon, los Killer Toon, a menos de que les cambien el nombre para nosotros TCG del constructor de decks Phantom Revengers, y en general muchas otras estrategias. Sigue siendo un gran efecto, buena razón de por qué no es la primera vez que ha estado en la lista, pero no se siente tan potente como para considerarse un problema hoy en día. La siguiente es Heavy Metal Foes Electromite, la carta que comanda todas las estrategias de péndulo. De forma efectiva, desde que esta carta se fue prohibida en 2020, la mecánica de péndulo no ha dado un solo resultado prometedor y esta carta pudiera hacer algo para cambiarlo. No obstante, los decks de péndulo en OCG están en todo respecto mucho mejor y no tienen mejores resultados. Tienen todas las cartas de péndulo, al menos legales, quizás no a números máximos, pero pueden usar todas. Tienen Electromite a una copia e incluso todavía tienen de su lado del juego muchas cartas genéricas potentes que ayudan a que sus campos finales sean mejores. Esto es mucho de lo que TCG ya no tiene, y si ha pasado tanto tiempo o con semejantes demostraciones y todavía no se logra nada, si bien no hay un momento o tema que pudiese aprovechar este empuje, ya fue suficiente tiempo en que los decks de esta mecánica no tienen su mejor carta y que incluso sabemos que no harán nada con el regreso de este. Sería fantástico para rehabilitar una mecánica del juego. Nightmare Goblin fue el primer monstruo Nightmare que se fue prohibido. En su momento, la capacidad de dar una invocación normal adicional y sobre todo, la protección de monstruos colinkeados a selección, le valieron que se fuera a las cartas prohibidas. Desde entonces ha pasado mucho de la era Link, y si bien este es el tipo de invocación que sigue siendo más genérica y potente, es difícil que un efecto de selección a un Link, cuando la mayoría de efectos potentes son genéricos potentes definitivos que no seleccionan, no se siente que este pueda marcar una diferencia. La invocación normal adicional, hay realmente pocos temas que la puedan aprovechar como para hacerlo un efecto más potente y quedaría más como una opción interesante para los decks que la puedan llevar. Luego tenemos al Super Heavy Samurai Scarecrow, carta que se fue prohibida por el uso de Super Heavy Samurai como un motor de increíbles capacidades. Si bien el regresar este al juego daría que Super Heavy Samurai pudiese ser usado una vez más como un motor de increíbles capacidades, hay nuevas cartas que pueden detener y castigar todo esto. También, muchas de las cartas que lo hacían extraordinario ya están prohibidas o han sido superadas por el juego, y considerando lo orientado que está el juego de TCG a usar motores, esto sumaría uno más para que se puedan hacer más y más combinaciones. La siguiente es Heavy Storm. Siempre se ha señalado que Harpy's Feather Duster está legal en el juego, pero Heavy Storm no lo está, siendo que esta segunda se mete también con nuestras propias cartas. Lo que, si bien esto sería quitarnos cartas, también es una forma de poder disparar muchos efectos. Una herramienta adicional para meterse contra magias y trampas, considerando el equilibrio increíble que tienen muchos de los temas hoy en día a que utilizan los tres tipos de cartas, ayudaría a tener más opciones para poder jugar. Y los decks que pueden usar este tipo de cartas para aprovechar y obtener ventaja no se sienten lo suficientemente potentes como para considerar que esta carta deba seguir en la lista. Otro motivo es que esta carta es muy icónica, y este tipo de cartas siempre hacen mucho ruido cuando son movidas de la lista, lo que le ayuda al juego para su popularidad, pero para lo que es la cima del juego, el juego más exigente, no hace ninguna diferencia. Y por último, la única carta que entra a la lista de esta sección es Mitsurugi Prayers. Esta es la carta de magia rápida del deck que le da flexibilidad de eludir selección, jugar en casi cualquier fase, especialmente para la fase de robo y no caer contra Drolan Lockbird, generar búsqueda, extensión de mano cementerio, generar tributo y mucho más. Mitsurugi ha sido un deck increíblemente potente para el juego, y esta carta les ayuda en básicamente todos sus planes de juego. Esto sería una forma de poder reducir la potencia del deck y hasta el motor que, incluso con lo dicho de King of the Feral Imps, se vería mucho menos e incluso esta ayudaría para este propósito. También es una carta de rareza común, así que no afecta económicamente a lo que acaba siendo el deck, sí le reduce su potencia y uso, pero no suficiente como para que se considere una estrategia o un motor malo. Para las semilimitadas, primero tengo Fiendsmith Engraver. Fiendsmith ha sido por mucho el motor que dominó por completo el juego hasta hace un par de semanas que se entregaron las cartas Canine y presentaron un nuevo motor. Este incluso tuvo que ser golpeado en tiempo récord debido a cuánto podía hacer con solamente una carta, incluso ganando juegos por la regla de tiempo. Aún con esto, se mantuvo como un motor de locura y ha sido decisivo para muchos juegos, especialmente juegos muy crudos, largos, debido a su capacidad de poder volver a usar sus cartas por el reciclaje que tienen. La razón de ir específicamente por Engraver es porque es la mejor carta para iniciar. Si bien Tract hace casi lo mismo, Engraver es un hombre necesario para muchas jugadas y da muchas más cartas para los combos. Semilimitarlo quita mucho del poder del motor por completo, pero esto, sumado al movimiento de la Moon of the Close Heaven, se suman para que no se pueda seguir usando de forma tan laxa o potente y se deban de comprometer a llevar más cartas de los Fiendsmith. Lo siguiente es semilimitar a Masterpiece de True Draco Slaying King o Dragonic Diagram. True Draco recibirá soporte en Doom of Dimensions. Lastimosamente, de todas las cartas, solo hay una importante para el tema.
Otro punto y que se ha demostrado en innumerables ocasiones es que True Draco, lo que lo hizo tan temible y espectacular, ya no está en el juego. Ahora tenemos cualquier cantidad de cartas de poder que pueden destruir su juego con un movimiento. Las cartas Floodgate que lo hacían tan bueno ya están la mayoría en la lista, algunas incluso prohibidas, y el plan de juego de True Draco todavía hay cosas que son de locura, como la inmunidad de Masterpiece, pero otras se sienten obsoletas, como basarse en su mayoría de efectos en seleccionar algo en campo y destruir. Elegir cualquiera de estas sería solo para intentar devolver un poco de poder. En realidad, las dos cartas podrían estar libres por completo y la única diferencia que haría sería que se jugaría mucho más el deck sin resultados competitivos, o que solo diagrama marcaría la diferencia, ya que Masterpiece no se debe de llevar a más de 2 copias. Miscellaneosaurus es por la baja eficiencia y uso de las cartas dinosaurios por un tiempo. Miscellaneosaurus es una carta de locura, es en muchos respectos también una carta muy ignorante que no le favorece al juego de ninguna forma. No obstante, esta carta está pensada específicamente para el tipo dinosaurio, que todavía tiene sus cartas de locura para jugar como el Ultimate Conductor Tyranno y muchos efectos que no son una vez por turno o por copia. No obstante, mucho de lo que hacía espectacular a este deck también eran las cartas genéricas a las cuales podía llegar y usar para poner muchos mejores campos, y la mayoría de estas ya no están en el juego, así que en muchos respectos ahora debe valerse de sus propias cartas. Lo otro es que el tipo dinosaurio ha tenido un cuidado terrible. Nuevas adquisiciones como las cartas Jurrak han necesitado complementos como el Burial Bicorn Carnobus, carta diseñada específicamente para ellos y que hoy en día ya hayan sido entregadas las cartas de soporte de dinosaurio, pero no haya sido importado esta carta que es tan esencial para poder jugar. Se siente que los dinosaurios están demasiado descuidados y necesitan un poco de ayuda. Miscellaneosaurus sería un incremento de poder absurdo, pero el juego y todos los decks en general tienen esta misma característica, así que no se siente que se pueda hacer algo importante. La siguiente es el Unchained Soul of Sharvara. Unchained tomó por sorpresa y dominó el formato del juego en un punto muy crítico y extraño. Teniendo a Kashtira en la cima del meta, aunque ya golpeado, la capacidad de Unchained de que a base de puros efectos y no negadores pudiera resolver muchos juegos solo por destrucción y algunos otros elementos, más juntarse con cartas Fiend genéricas del juego, le valió a Sharvara que a todas luces que era su mejor carta para eludir selección e incluso tener un propio gran efecto, ser la consecuencia del juego competitivo y entrar en la lista. En muchos respectos se sintió como un movimiento adecuado, pero también exagerado, ya que si bien este tipo de decks tienen una potencia considerable, también están condicionados por usar cartas muy incómodas que se quieren buscar pero no robar. Eso incluso sin contar que el juego en el último año ha ganado cartas que destrozan sus juegos, como las Mulcharmy. Esto también sería una buena forma de poder revitalizar un tipo de carta, ya que para todo lo que es Fiend, esta es una carta de locura. La siguiente es Branded Fusion. Esta carta se fue limitada en un punto del juego muy extraño. Branded había tenido resultados prometedores a través de trabar a los oponentes y no dejarlos jugar. No obstante, esto fue un formato antes de cuando se dio este golpe. Branded tiene un comportamiento de lo más interesante. Branded Fusion es por mucho su mejor carta, pero tiene tantos jugadores que no aprovechan el potencial completo del deck que esto significó una sentencia de muerte para muchos jugadores que si esta carta se detenía no se podía jugar más. Así que mucha gente lo tenía, esto incluso empujado porque tuvimos muchos productos con reimpresiones que hacía que se sentían que esta fuera una de las mejores estrategias a tener, muy económicas, muy potentes, y con este golpe, por lo ya dicho, vimos que se perdiera este deck con el movimiento. La razón de sacarlo de la lista no solo es porque el deck se siente superado por el juego, sino por el producto de Fallen of Albaz a futuro y que esto ayudaría por completo a venderlo. Incluso, si el problema principal del deck continuara, que es dar monstruos al oponente que no lo dejan jugar, es solo cuestión de prohibir al Sanctifier Dragon y que el deck no se convierta en algo ignorante o injusto a usar. La siguiente es Infernity Launcher, otra de las cartas eternas en la lista que han podido salir desde hace muchos años y que por alguna razón no lo han hecho. Infernity fue uno de los decks más absurdos e ignorantes que existieron para su tiempo. Dejaban más negaciones e interacciones de las cuales se podían tener cartas en mano, pero desde entonces a hoy se han creado y generado tantas cartas para detenerlos o castigarlos que pensar en que estas cartas deberían seguir en la lista es completamente real. Esto, más muchos otros movimientos en otros momentos, es para sacar cartas de la lista. Tristemente para Infernity ya es demasiado tarde, aún teniendo sus cartas a 4 copias no harían absolutamente nada. El deck tiene más problemas de consistencia que otra cosa, ya que cualquier uso o relevancia se ha perdido con el tiempo, pero sería un gran regalo para los que utilizan y gustan de esta estrategia. Y por último, Zodiac Barrage. Zodiac es un tema complejo para el juego en el respecto de que ha sido uno de los formatos más complejos y duros. Zodiac no tuvo comparación y se hizo tan problemático que sus cartas principales entraron en la lista una vez que cumplieron su recorrido competitivo e incluso empujaron producto por ser reimpresos.
No obstante, a pesar de que todavía tienen argumentos increíbles como la ausencia de restricciones o muchos efectos que no son una vez por turno, el plan de juego de Zodiac en general se ha quedado muy atrás, haciendo que se deban de basar en cartas ajenas para tener un mejor resultado. Incluso, piezas finales como Zodiac Trident se han visto absolutamente superadas por cartas actuales como Raizal Detonator. Barrage a 2 copias o Trident regresando de prohibidas serían una buena forma de regresar un poco de poder al deck, pero que por la exigencia de juego es imposible que pudiesen hacer algo relevante a menos que sea hacer un motor o juntarse con cartas mucho más potentes y competentes como lo sería el tema de Raizal. Por último, para las liberadas, primero tenemos Morphing Jar. Esta carta con un efecto de volteo no tiene nada que hacer en la lista desde hace muchos años, lo que es muy peculiar porque la lista anterior por fin se movió a 2 copias después de mucho esperarlo. No obstante, este movimiento se debería de dar también porque a finales de año tenemos un tema que puede aprovechar cartas de volteo con los Enneacraft, y si bien es muy pronto para saber qué tan buenos serán, mucho más porque la mayoría de veces las mejores cartas llegan después de la entrega del producto, esta sería una carta de lo más obvia a usar para poder consumir todos los recursos de la mano, voltear esta, robar una mano nueva y seguir jugando. Si esta pudiese llegar a ser problemática sería por los nuevos efectos entregados, no por lo que esta carta tan lenta pero también tan icónica puede llegar a ofrecer. Luego, complementando lo dicho al inicio con la prohibición de la carta Malice, tenemos Malice White Rabbit y Malice in Underground a 3 copias. Había mencionado que Malice debería tener una reconfiguración si es que White Binder fuese a entrar en la lista, y recuperar consistencia y sus piezas sería una excelente forma de hacerlo. White Rabbit y Underground son cartas de locura para empezar sus juegos, incluso Dormouse pudiese añadirse a las cartas a liberar, pero con los lentos que son los movimientos y siendo el mejor nombre para jugar, no creo que pudieran mover todas de un momento a otro. De nuevo, esto es para compensar por la pérdida de White Binder e intentar que su estilo de juego cambie, muy similar a temas que no tienen su monstruo jefe u objetivo inicial pero que todavía son cartas de poder de locura, como lo fue en su momento Kashtira. Y por último, la Summon Sorceress, que con su 9 rata no es ni la sombra de lo que llegó a ser, sigue siendo una carta muy útil, especialmente para estrategias de monotipo, y que incluso es muy extraño que cuando ya fue impresa todavía no ha sido liberada. No obstante, cuando se da el movimiento, no hay razones para tener consideraciones de que la carta sería problemática, al menos no en futuro inmediato, o no sin tener muy presente que la carta ya no es lo que solía y fácilmente puede salir de prohibidas a 3 copias sin ningún problema. Y esa es mi predicción de la lista. Todavía hay demasiadas cartas que se podrían acabar golpeando o sobre todo liberando. No obstante, cada una de las listas no se acaba haciendo para que se haga un éxodo masivo. Hay demasiadas cartas que ya no tienen relevancia para el juego. No acabarían haciendo nada más que hacer felices a los jugadores de las mismas estrategias y el juego ya les pasó encima, pero usualmente las listas se acaban entregando poco a poco o se acaban aprovechando momentos como el estar entregando soporte, de algunas cartas tengan mayor impacto y mucho más. También para esta ocasión incluso tenemos la anomalía de lo que es el mundial. Históricamente hablando, TCG siempre acaba golpeando el deck campeón mundial aun cuando este no haya tenido buenos resultados en TCG o no sea una amenaza. Esto no sucede en todo el tiempo, pero si llegamos a ver algo interesante para lo que es el mundial, entonces esto pudiese llegar a tener mucho más impacto. Otro aspecto que también suma lo interesante de esta lista es que se va a entregar idóneamente para lo que es el inicio del año competitivo de 2025 a 2026. Estamos demasiado lejos del siguiente mundial como para saber cuáles van a acabar siendo los mejores decks, los candidatos y mucho más, pero que se esté entregando algo tan importante en este tipo de fechas solamente acaba sumando a lo que acaba siendo la importancia de la lista. Y la siguiente semana, ya con la lista entregada, podremos estar revisando y hablando de cuáles fueron los movimientos que sí se dieron, cuáles no y las lógicas detrás de esto. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece mi predicción de la lista. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué cartas consideran que faltan? ¿Qué cartas consideran que sobraron? ¿Cómo lucen sus propias predicciones y cuándo consideran que nos entregarán dicha lista? ¿Será en la misma transmisión del mundial al finalizar o quizás unos cuantos días, pero sobre todo antes de la megalata? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal de transmisiones y de clips. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.